Bueno, vamos a comenzar con el segundo de estos cortos, asociados básicamente a lo que es packaging. Hemos hablado un poco de lo que era imagen corporativa y sobre cómo el consumidor capta los mensajes que los diseñadores realizan y cómo esos elementos gráficos son portadores de valor, es decir, que van poco a poco mm, incorporándose a la visión que tiene el consumidor de esa empresa, si el trabajo está bien realizado, si los atributos resultan ser positivos, si son bien decodificados. Entonces el consumidor se hace un perfil adecuado, acorde con las necesidades comerciales que tiene esa fábrica o esa corporación. Con respecto al tema de lo que es packaging, fundamentalmente hay que tener en cuenta para qué sirve un packaging, ¿sí? Hay que diferenciar las concepciones. Tenemos la idea de que un packaging es simplemente lo estructural, pero no es simplemente lo estructural. Vamos también a lo que es el contenido. Realizamos, por lo menos en Pierini Partner, packaging estratégico. Eso quiere decir que los recursos gráficos que nosotros vamos a incorporar en un packaging indudablemente van a tender a buscar una acción, un estímulo, provocar que en definitiva aquel que observa uno de nuestros trabajos se vea tentado a adquirirlo, a comprarlo. Ese es el valor más importante de todas las cosas que nosotros trabajamos. A nosotros la estética, la tipografía, los colores, todos esos recursos visuales van a estar en función del objetivo comercial y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, por ejemplo, pongamos como un recurso, a ver, por ejemplo, este tipo de gráfica para lata. Tenemos aquí una lata de Quilmes, de cerveza Quilmes. Bien, vamos a entender cuáles son los niveles de lectura que un packaging puede tener. Acá es un caso azaroso, pero podemos tener cualquier otro tipo de lata, de cualquier otro tipo de producto. Tenemos fundamentalmente el logo. El logo es casi un recurso fundamental para el reconocimiento. Es decir, que cuando nosotros entramos a un supermercado, lo primero que vamos a tratar de buscar es nuestra marca. Antes de observar nuestra marca, vemos otros elementos gráficos que actúan como portadores de valor e indudablemente están absolutamente asociadas a lo que es un logo. ¿Cuál es? El color. El color es, o la estructura, es lo que más rápidamente uno observa a la distancia. Pongamos este ejemplo. Estamos entrando a un supermercado, vemos una gran mancha de color rojo, azul, violeta, dependiendo del color de nuestro producto, y nos dirigimos hacia allí. Ese indicador es fundamental porque me permite a mí como comprador ir directo al punto donde yo quiero, digamos, encontrarme con esa marca. Si no definimos un color específico para nuestro producto, le estamos restando la capacidad de identificación fundamental y por lo tanto puede producir que esa falta de reconocimiento inmediato genere una merma en la venta. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el consumidor se cansa de buscar, porque lo confunde con otro, porque siente que es tan complejo arribar a esa promesa que mejor directamente adquiero otra que esté por ahí cerca. ¿Bien? Por lo tanto, es muy importante definir el color y la estructura. La estructura sea recta, sea diagonal, sea circular. Esa estructura es básica porque también actúa como reconocimiento. Estamos hablando de una visión a distancia, es decir, que cuando yo veo un golpe de color violeta, azul o rojo, veo también una forma diagonal, circular. Son manchas que a la distancia me permiten llegar hasta ese objeto. Una vez que me encuentro ahí, empezamos a ver otros detalles importantes. En primer lugar, ratifico que mi elección es la correcta. Encuentro el logotipo y digo, bien, ese color tiene que ver con ese producto. Es decir, que en este caso yo tengo el logo de Quilmes e indudablemente llego primero por el color celeste y lavanda. Ratifico que me encuentro frente a ese producto y posteriormente lo que hago es empezar a ver información complementaria. En otros tipos de productos, por ejemplo, lo que puedo hacer es empezar a ver los diferenciales, ¿sí? En un antitranspirante, por ejemplo, lo que puedo hacer es ver, por ejemplo, que es especial para el agua. Ese nivel de información es más pequeño porque de alguna manera se da por entendido que primero llego a la mancha de color y a la estructura para después leer ese tipo de información. Por lo tanto, tenemos color y estructura, logo en segundo nivel y tercer lugar, información complementaria de relevancia, que no es lo mismo la información complementaria secundaria o terciaria, que puede ser los legales, contenido neto, etc. ¿Sí?
Este ejercicio de visualizar en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar es básico para poder comprender los recursos gráficos que voy a utilizar, ¿sí? Esto está muy ligado a lo que dije en el primer corto, es decir, no es lo mismo cualquier tipografía, no es lo mismo cualquier color, no es lo mismo cualquier estructura, sino que van a ser elegidos específicamente para provocar una reacción. En ese caso, la reacción puede ser acercar al consumidor a ese punto en particular, invitarlo a leer una información determinada y finalmente darle los argumentos para que él pueda agarrar y decir, perfecto, esto es lo que yo quiero. ¿Mm? Para lograr eso, tenemos que analizar cuerpo tipográfico, peso de los bastones de esa tipografía, intensidad de los colores, relación de ese color con respecto a la competencia, simplificación en la estructura y fundamentalmente un espacio creado especialmente para que cada uno de estos elementos se luzca y se pueda leer con corrección. Muchas veces se habla de romper lo establecido, muchas veces se dice que para diferenciarnos de los demás lo que hay que hacer es tirar todo y empezar de vuelta, ¿no? Inventar la pólvora, por decirlo de alguna manera. Eso es un error, porque el consumidor tiene en su cabeza incorporado ciertos estímulos visuales que forman parte de la categoría. Un jabón tiene códigos propios de jabones, una cerveza tiene códigos propios de cervezas, un antitranspirante tiene códigos propios de antitranspirante, y si bien nosotros podemos jugar con esas reglas y hasta quebrarlas en alguna ocasión, tenemos que saber claramente que no podemos ir en contra de lo que un consumidor ha venido entendiendo durante años y años y años de adquirir esos productos. ¿Bien? Es decir, nos apoyamos en esos códigos, en ese manejo de la información ya establecido, para alterarlo y generar una diferenciación, pero no tan fuerte que produzca un ignorar de qué estamos hablando, ¿sí? Bien, entonces, como dijimos, los recursos no son azarosos, tipografías, colores y estructuras tienen que ser elegidos específicamente para ayudar a la elección, al reconocimiento y a la acción de compra, y finalmente lograr que eso se transforme en un icono dentro de la categoría, es decir, un diferenciador dentro de un contexto mucho mayor donde otros packs también van a estar haciendo lo mismo. Podemos diferenciarnos, pero es importante también que se pueda leer y se pueda entender cuál es la promesa, ¿sí? Bien, esto sería el final de este segundo corto y hablaremos después puntualmente de lo que es elecciones tipográficas. Espero que les haya servido, que sea de utilidad y, como yo les digo, simplemente es un disparador para una discusión interna, para que ustedes puedan hablarlo con colegas o con sus compañeros de universidad y de esa manera poder hacer que nuestra profesión se dignifique cada vez más y avance sobre pasos cada vez más sólidos. Así que bueno, les mando un saludo afectuoso a todos y espero encontrarlos en los próximos videos. Gracias, chao.